Profesor, compañeros, buen día. Esta es mi presentación acerca del efecto látigo de la demanda para la asignatura Planeación Logística. Mi nombre es Anderson Duarte. Comenzando con qué es el efecto látigo de la demanda. Villamizar, en el efecto látigo de la planeación de la cadena de abastecimientos, medición y control, la define como un fenómeno que dificulta la gestión administrativa tanto al interior como al exterior de las cadenas de suministros y que consiste en una distorsión creciente de la demanda transmitida por los distintos agentes participantes en la gestión del flujo de productos a medida que nos alejamos del mercado. Sin embargo, revisando otros materiales, el efecto de la demanda no solo es una distorsión creciente, sino también es una distorsión decreciente dependiendo de las prácticas de los agentes de la logística, de los agentes logísticos. ¿Qué ocasiona el efecto látigo de la demanda? Básicamente, para resumir, tenemos cuatro grandes ítems que nos ocasiona la demanda. El primero es un movimiento oscilatorio de la demanda, que es una estacionalidad irreal, como niveles de inventarios, necesidad de recursos de las áreas de producción, factores que alteran la planificación de operaciones especiales, las relacionadas con las naves de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Movimiento oscilatorio de la demanda sucede que un evento, no sé, que por varios periodos consecutivos haya sobredemanda del artículo o en su caso contrario haya sobrestock y la demanda haya bajado. ¿Qué pasa con esto? Esto nos lleva a un segundo, ¿sí? Ítem que es el efecto de amplificación entre picos y valles, que es decir, que la información se aleja entre la demanda creciente y la demanda decreciente se alejan demasiado. También esto lo ocasiona el efecto látigo, que hay un retraso temporal de la información recibida, lo que hace es que la información no llegue al productor eh, eventualmente eh, rápido, y lo que hace es que haya las alteraciones ya teniendo un pronóstico de la demanda calculado. Lo que pasa es que cada actor de la cadena logística hace su pronóstico de la demanda, y esto incluye en que si hay un efecto de látigo de entre pico valle, lo que hace es que el agente pida de más o pida de menos. Hay agentes, por ejemplo, que son un poco más cautelosos, y entonces ellos dicen, ok, si está pasando este evento, entonces lo que necesitamos es que tener o subir el stock de ruptura. Y lo que hacen es que piden de más sin consultarle o sin decirle al resto de la cadena logística. Y lo que hace es que ellos empiezan a inflar, a inflar, a inflar o a disminuir el stock. Lo causa la acción conjunta de estos tres elementos. Estos tres elementos lo que hacen es que cuando se unen, crean lo que se llama el efecto látigo de la demanda. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto látigo? Básicamente, tenemos un ajuste inadecuado en la capacidad de producción. Esto genera, ese es el efecto, lo que hace realmente el efecto, que el consumidor final hace un movimiento, o los consumidores hacen un movimiento no calculado en la cadena logística, y lo que hace es que el proveedor mayorista llegue y diga, ok, hay un cambio en la demanda, entonces debemos pedir más o pedir menos, y el fabricante a su vez hace lo mismo. Sin embargo, esto afecta a varias cosas. Uno, por ejemplo, si la demanda se debe subir inmediatamente, esto hace que haya alquiler de materiales, horas extras, solicitud de insumos a proveedores, lo que hace que haya un sobrecosto en la mano de producción. Si es el caso contrario, obviamente se reduce las personas, se reduce la contratación de transporte, etc. Puede ser el caso contrario, como veníamos hablando de la ruptura de stock, que al hacer un mal cálculo, lo que hace es que, ok, no vamos a pedir tanto porque la gente ha bajado su hábito de consumo, entonces no vamos a pedir tanto. Y hay una ruptura de stock. Sobrecosto de almacenamiento o precios o promociones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un sobre almacenamiento, esto llega a tener
un efecto de, hey, ¿qué hago con todos estos productos? Entonces lo que vemos normalmente en el comercio es que empiezo a hacer promociones, a sacar ese producto porque tengo un sobrestock de producto. Eso también nos lleva a un punto importante y lo que recomiendan los expertos es que no haya tanta fluctuación en cuanto a a las promociones, por ejemplo. Cuando una persona o cuando una participación del mercado empieza a hacer varias promociones consecutivamente, eso lo que hace es generar un efecto látigo de la demanda. ¿Y qué hace esto? Que cuando ellos paran las promociones, todo ese sobrestock llegue al final de la cadena y pues haya los problemas que causa el efecto látigo. Y aumento del costo de la red logística. Esto se da, obviamente, y aumento del costo o puede ser disminución del costo. Pero más que todo lo vemos en el aumento del costo. ¿Por qué? Porque necesitamos mover grandes cantidades de insumos, de materias terminadas, de demanda del producto. Entonces necesitamos mover toda la cadena logística, aún así no teniendo las unidades eficientes de carga, pero entonces mandamos porque necesitamos suplir una demanda del cliente. ¿Cómo se puede minimizar esa fluctuación de la demanda? Básicamente, lo que tenemos es una estimación de la demanda, o lo que podemos hacer es una estimación de la demanda de, por los agentes logísticos que debe contemplar un comportamiento estacional transferido al mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los datos podemos determinar si este cambio de la demanda es un comportamiento estacional o no, o simplemente es un comportamiento aleatorio que no nos va a cambiar la demanda en los años siguientes. También tenemos como tiempo de respuesta pactado entre los agentes. Estos tiempos de respuesta lo que hace es que muchos de los agentes de la cadena no transmiten la información de manera rápida o clara. Es decir, ok, no voy a transmitir la información porque yo espero que se me una tantas cantidades de producto y ahí sí el producto. Pero lo que pasa es que las de además o aguas arriba, lo que hace es que siguen calculando la demanda y cuando ellos ya van a solicitar, dice, ok, hay un sobrestock y entonces vamos a mandar eso en el siguiente pedido y ahí es donde se crea el efecto. No poseer agotados en los nodos, lo que sucede es que cuando hay un momento de agotamiento, pues esto quiere decir que hubo un mal cálculo de la demanda. Entonces lo que debemos hacer es que si se está agotando, debemos pedirlo parcialmente o residualmente para que nos llegue en un solo pedido. Ausencia de costos fijos de la emisión de órdenes de reposición. ¿Esto qué quiere decir? Que no carguemos a las órdenes de pedido los stocks de seguridad y precios de mercado estacionario del producto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay momentos en donde los precios por estacionalidades del mercado o del producto, podemos subirlos o bajarlos. Entonces, que mantengamos, esto nos quiere decir que mantengamos en general los productos a lo largo de las temporadas. ¿Qué impacto tiene esto dentro de la planeación logística? Básicamente tenemos tres aquí enunciados, pero podemos ampliarlo de la siguiente manera. Fluctuación de los pedidos que alteran y modifican eh, la información de la demanda. ¿Sí? Obviamente la fluctuación de los pedidos que alteran y modifican la información se puede dar por condiciones del mercado o provenientes, ¿sí?, de la actuación de los agentes que componen la cadena. Este impacto es bien importante porque lo que hace es que genera todo lo que hemos venido hablando. También la capacidad de respuesta de los agentes logísticos para entender los cambios inesperados de la demanda que superen los niveles de unidad de carga efectiva. Esto lo provoca obviamente la ineficiencia de la gestión operacional de la cadena. Por ejemplo, tiempo de respuesta subestimados, elevados costos logísticos, métricas desfasadas de las unidades de medida y también lo relacionado con situaciones exógenas a los procesos de planificación conjunta de las cadenas. Entonces, por ejemplo, los procesos especulativos de la coordinación de las unidades de carga efectiva y no desarrollar procesos de mejora continua en los que podamos identificar a base de datos estadísticos que podemos tener una demanda estable y que esas fluctuaciones no afecten
obviamente las órdenes de compra. Tenemos también por último las alteraciones de las condiciones de la red de distribución, que esto es lo que básicamente se genera por los cambios en los precios de ciertas actividades logísticas y la modificación de la topología de la red. Esto lo que nos lleva es que a sobrecostos por, obviamente, por horas adicionales o por servicios adicionales para el cumplimiento de la supuesta demanda, y en los cambios de los precios en ciertas actividades. Eso nos quiere decir de que en un momento dado la red nos puede cambiar, ¿sí? Nos puede cambiar de precio de lo que venía manejando, y esas alteraciones de la red de distribución nos hacen que este impacto del látigo pues genere grandes problemas. Soluciones que ayudan a mitigar el impacto, pues tenemos varias, pero en general podemos hablar de modelos de gestión de inventarios, cambiar las políticas de orden de reposición y ajustar la cantidad económica del pedido. En este caso, en el primer caso de modelos de gestión de inventario, podemos hablar de un modelo de gestión OUT o Order of to Level para minimizar los costos de almacenamiento y de déficit, ventas de ventas obviamente no realizadas por agotados ante una variación en la media o variancia de la demanda. Para cambiar las políticas también de reposición donde sea gradual con el objetivo de mitigar el efecto látigo. Obviamente en esto es importante entender que no mandarla en un mismo pedido, las órdenes de reposición afecta la demanda aguas arriba. Y la cantidad económica del pedido, lo que se hace es cuantificar la unidad. La unidad de producto específica a un costo razonable, como obviamente con los costos, cuánto me cuesta pedir, la demanda requerida en un periodo dado, calcular el costo unitario de compra y la tasa de transferencia, esto equilibrado en una ecuación que, como la vimos, es la diferencia de eh, el costo unitario por la tasa de transferencia. Eso divide a nuestra costo de pedir sobre la demanda requerida en ese momento, y lo que hacemos es balancear entre lo que necesita el mercado, la demanda, con nuestro costo, y ahí podemos tener una cuantificación estable. Sin embargo, obviamente hay que aclarar que el producto debe ser calculado bajo los estándares de estacionalidad de cada producto. Y para terminar, tenemos mostrando la aplicación en un sistema real. En un sector real tenemos dos, uno estable o uno inestable. El estable, dado en lo que dice portafolio, una de las industrias más estables son la de los pañales. Los pañales no tienen grandes picos estacionales a través del mercado, porque pues, ejemplo, vacaciones o fin de año, digamos que no repercute en la producción de más de pañales. A diferencia de los útiles escolares, en donde podemos tener grandes picos, por ejemplo, en el ingreso a la temporada escolar, pero sin embargo se mantiene constante a través de la temporada escolar que termina octubre-noviembre. Entonces son dos ejemplos en los cuales se tiene que tener muy claro el efecto látigo de la demanda, dependiendo, obviamente, y como lo veníamos hablando, de las temporadas estacionales de cada uno. Bueno, esa es la bibliografía, y no siendo más, espero verlos pronto. Muchas gracias por su atención.